Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos escuchan esta vez en Políticamente Incorrectos? Estamos muy contentos de poder traer un tema más a discusión. Y bueno, en esta ocasión queremos hablar sobre cómo el neoliberalismo nos afecta a un nivel mucho más concreto, ¿no? A un nivel mucho más personal. Porque a veces en las discusiones, ya sean académicas o en el espacio público, tendemos a culpar al neoliberalismo en abstracto por todos los males actuales, ¿no? Pero el neoliberalismo no solamente es una cosa abstracta, tiene raíces sumamente concretas que podemos seguir y que poco a poco han ido abrazando nuestras vidas, ¿no? Y que dictan la manera en la que pensamos y cómo actuamos en el mundo. Y bueno, estas están mucho más conectadas, el neoliberalismo está mucho más conectado con nuestras vidas que lo que queremos reconocer, ¿no? Nos afecta en muchos sentidos y a veces ya ni siquiera lo notamos, ¿no? Lo incorporamos a nuestra realidad o nuestra cotidianidad. Pensamos, por ejemplo, en tendencias como el coaching o este imperativo, esta exigencia del bienestar personal, ¿no? De siempre estar contentos, siempre estar alegres, siempre salir adelante, ¿no? Lo que se puede llamar como el mandato de la resiliencia y este rechazo a ser víctimas, ¿no? Este rechazo a la depresión, al no aceptar las cosas como son, ¿no? Siempre nosotros somos nuestro propio impedimento ante la vida, ¿no? Cuando en realidad la cosa es mucho más compleja y ahí es donde podemos ir encontrando las raíces del neoliberalismo y cómo nos van afectando en nuestro día a día, ¿no? Así que la pregunta con la que queremos partir es, ¿hay una conexión entre todos estos elementos sumamente personales y estas formas de pensar y en estas filosofías del yo con el neoliberalismo o no? Así que los dejo con esa primera pregunta, por favor, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo diría, acompañando lo que nos menciona Paula para abrir este video, que efectivamente yo creo que hay que comenzar a pensar de manera más concreta estas afectaciones del neoliberalismo sobre las trayectorias vitales de los individuos, ¿no? Vemos que efectivamente, pues, hasta las esferas más íntimas de nuestras vidas son trastocadas por el sistema neoliberal, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo Michel Foucault, hacia el final de su obra, comienza a hablar de las tecnologías del yo, ¿no? De cómo comienzan a pulular, digamos, ciertos intentos por estetizar la propia vida, ¿no? Por liberarla de todo lo negativo. Y bueno, él llamará esto tecnologías del yo, pero en realidad lo que Foucault estaba haciendo era avisorar ya el funcionamiento neoliberal que en mi opinión en gran medida tiende a la autoexplotación, a la autoexigencia, ¿no? Hacer coincidir los mandatos del mercado con los deseos personales de las personas. Y también me llama mucho la atención cómo el sistema poco a poco, a través de múltiples dispositivos, nos hace pensar como individuos que si no tenemos éxito dentro del sistema es nuestra responsabilidad, ¿no? Es, por decirlo de alguna manera, nuestra culpa. Y ahí pueden comenzar en un momento dado también intentos de castigar a ese culpable, de autoflagelarse, ¿no? Y también creo que hay toda una industria, y este tal vez podría ser el tema de otro video, hay toda una industria de la felicidad, ¿no? De la positividad. Yo aquí lo dejo y los escucho y seguimos dialogando. Creo que aquí algo muy importante que se nos está olvidando es justamente que no nada más es con el neoliberalismo, ¿no? Justamente para pensar en que no estamos aquí en una posición exclusivamente para el neoliberalismo. Tiene que ver con cualquier sistema de dominación. Y quiero remitirme a Weber específicamente en esto de la dominación. Recuerden que la dominación no es nada más una cuestión, digamos, como si fuera un aparato externo, ¿no? Que nos controla.
¿no? Entonces nos dice Weber que siempre cuando hay una dominación es porque alguien está dispuesto en esta relación entre el mando y la obediencia. Hay una relación siempre, por eso el poder es relacional siempre. Cuando es unidireccional, ya no hay poder, ¿no? El poder, ¿por qué funciona? Porque es relacional. En ese sentido, para quienes pudieran pensar que cualquier sistema de dominación es como, ay, es algo que me oprime desde fuera, no. Hay una relación y entonces, ¿cómo yo legitimo a ese poder individualmente? Y entonces hago que ese sistema funcione. Creo que se nos está olvidando esto, que es fundamental para entender por qué criticamos al neoliberalismo, no nada más sistémicamente, sino a nivel personal, a nivel individual. Porque para que una dominación funcione, entonces requiere individuos que acepten esa dominación, que la legitimen, que la hagan suya. Y en ese sentido nos preocupa cómo ese neoliberalismo funciona tan bien. ¿Qué hace para que funcione a nivel individual, obviamente sistémico, pero cómo se introyecta en el individuo para que lo acepte, lo legitime y lo quiera? Y sobre todo, ya ni siquiera que lo quiera, diría Zizek, yo les quiero recordar en el concepto de ideología, recuerden que no hay poder sin una ideología que la justifique, para eso es la ideología. Entonces, dice Zizek, ¿no? Por eso estás en la ideología, porque ni siquiera te das cuenta. Entonces, es muy bueno que cuestiones a la ideología, en este caso el neoliberalismo, porque significa que ya estás haciendo un acto de resistencia, estás siendo consciente de cómo opera el poder y cómo voluntariamente te entregas. Que me parece que esto es lo que queremos cuestionar. Y me parece que en este sentido, aquí una de las formas en la que opera muy bien, o que ha adoptado, como dice Paola, el neoliberalismo, es la psicología positiva. ¿Eres resiliente o eres víctima? ¿Y de qué manera se conecta con el neoliberalismo entonces? De esta manera, entonces nos preguntamos, cuando hacemos una crítica al sistema, ¿estamos siendo víctimas o no somos resilientes? ¿Cómo opera el neoliberalismo? Y es a través de este concepto de resiliencia. Joaquín, si nos quieres ayudar, ¿qué es eso de resiliente? A ver, Es que cuéntanos. sí, o sea que ahí como que empezaron las provocaciones. Justo una precisión es acerca de psicología positiva, que tiene como también múltiples formas de entenderse. Hay una psicología positiva de Tal Ben-Shahar, que Tal Ben-Shahar, profesor en Harvard, tuvo este curso muy, muy exitoso de psicología positiva, pero ojo, o sea, lo que él propuso como psicología positiva es que en un entorno fortalecer las partes del individuo que él ya percibe como fuertes en sí mismas. En lugar de enfocarte en que las áreas en las que no te sientes cómodo, las trataras como de subsanar. O sea, su idea, o sea, su noción esencial era un niño, ¿no? Que es buenísimo dibujando, pero es pésimo en matemáticas. No, no lo metas a matemáticas a disque compensar. Métele mucho más de dibujo y que se explaye por ahí y por añadidura va a empezar a desarrollar el pensamiento abstracto que es necesario para las matemáticas. De ahí vienen muchas perversiones de que se habla de psicología positiva como querer estar bien a la de a fuerzas y que está mal estar mal. Y me remite mucho, y creo que por eso es pertinente esta discusión hoy. En el año 1929 que se fundó el PRI, al poco tiempo vino gente de Perú y de Irán a conocer el sistema del PRI. Se fundaron, no me acuerdo ahorita el nombre del partido en Irán que se fundó basado en el PRI. En Perú fue el APRA. Porque dicen, ¿cómo le hacen ustedes para tener este sistema que es tan coercitivo, pero tan sutil, ¿no? O sea, porque no están las personas así con ametralladores en la calle, pero nadie se atrevía a cuestionar al sistema. O sea, como que se sabía, pero no se sabía. Y eso le encantaba a otros analistas. Yo creo que algo similar está pasando ahorita con estas cosas del pobre es pobre porque quiere y tú eres responsable y siempre sé feliz y todo esto, porque a mí me parece que sí son maneras muy sutiles a la usanza del año 29 en el que sin que estés con la pistola acá, pero sí eres el individuo autoexplotado del que habla Byung-Chul Han.
porque al final pues esto te lleva a querer hacer y a querer destacar y este afán de protagonismo. Y eso ya lo conecto con las definiciones de resiliencia. O sea, la inicial, que me parece que enfrasca todo este tema de la discusión, es la de la propia RAE. O sea, si tú te metes a la RAE y haces la consulta de la palabra resiliencia, trae dos definiciones. La primera dice capacidad de adaptación y la segunda, capacidad para recuperar un estado inicial. Que esto va teniendo sus consecuencias, por ejemplo, en Manual Esfera, en documentos de la ONU, etcétera. Cuando es capacidad de adaptación, es, bueno, antes tenías para comer pollo, carne y verduras, ahora ya no hay pollo, adáptate a comer nada más verduras. Pero ve la otra, la segunda, que de alguna manera es contradictoria, es recuperar el estado inicial. ¿Cómo le haces para que si perdiste ingredientes de tu dieta, los vuelvas a volver a incorporar y regreses a tu estado inicial de nutrición? Entonces, a mí sí me parece que hay un uso perverso del concepto de resiliencia, cuando resiliencia se ve ya como una opción, cuando ya no se puede mitigar el problema original que lo causó, sino que es que nada más te adaptes a menos, a más difícil, a más calor, a más frío, a más pobreza. Ese es, desde mi perspectiva, lo que está pasando y lo que hace tan difícil y tan doloroso el asunto, porque dirían los gringos, sugar coated. Es una manera de darle un tinte romántico a las crisis, un tinte romántico a las carencias, una manera de ya ni siquiera reconocer la vulnerabilidad, porque al final pues ya te la causaste tú mismo, ¿no? Es un daño autoinfligido. Entonces, es ahí donde creo que esta discusión trae sentido y trae mucho valor para ahorita, para este año. Entonces, Yo por quiero eso leerles, sí, espero sus reacciones. no, perdón, yo quiero leerles un fragmento, ahorita les digo los autores, pero bueno, quiero leerles este párrafo. Dice, ya no decimos a nuestros pacientes que se olviden, sino que modifiquen su manera de vivir, su manera de pensar. Hay personas que conciben las calamidades que les afligen como retos. Son los que responden al embate con determinación, persistencia y una actitud racional y metódica. Otros, por el contrario, ven los infortunios como agresiones personales. Esas víctimas se mueven por resentimiento, de indignación, rabia y promesas de ajuste de cuentas. De acuerdo a estos fragmentos, cierro la cita, continúo con los autores, de acuerdo a estos fragmentos, o con estos fragmentos, la resiliencia es responsabilidad exclusiva del sujeto, que está en posición de desarrollar estrategias y técnicas para garantizarla. Además, los individuos podrán ser divididos y catalogados en función de sus valoraciones cognitivas y las respuestas que les atribuyen. Por un lado, una actitud racional y metódica deseable. Por el otro, el desconfiable y confuso ámbito de los sentimientos, como la indignación o la rabia. Por tanto, una implicación presente en estos discursos es que los estados mentales y emocionales considerados negativos son entendidos como respuestas inadecuadas y como fracasos del sujeto con respecto a su responsabilidad de propiciar en sí mismo disposiciones y pensamientos resilientes. Es un artículo de Antar Martínez Guzmán y Omar Medina Cárdenas, Resiliencia y Cultura Terapéutica en Tiempos Neoliberales. Me parece muy interesante esta cita que extraigo, que va muy a la par de Byung-Chul Han en la sociedad paliativa, por ejemplo, ¿no? Justamente cuando nos dice que, página 81, el sujeto instado a rendir es básicamente invulnerable gracias a sus capacidades. Es justamente resiliente. Y con esto, bueno, aquí Paola y Alberto han leído muy bien a Sennett, ¿no? Pero justamente yo quiero abrir con estas citas también, porque me parece que es muy importante centrarnos nuevamente en el debate de, a ver, cuando tú te quejas del sistema, te quejas, eres una víctima, tienes una posición victimista, una posición infantil, porque no estás teniendo las capacidades
para enfrentar la situación, es decir, no eres resiliente. Entonces me parece que creo que no es ni una ni otra cosa, ¿no? Ese es el debate en términos del neoliberalismo, en términos de cómo opera esta ideología de, a ver, si te quejas, entonces eres victimista, ¿no? Aquí sentimientos como la indignación o la rabia, bueno, pues hasta eres populista, ¿no? Entonces es indeseable dentro de este sistema racional, lógico, metódico, ¿no? Entonces me parece que es importante problematizar en ese sentido porque no toda la persona que se queja, ¿no? Es importante hacer alusión a la víctima, pero creo que sí es muy diferente del victimismo, ¿no? Que ese sería otro tema de discusión. Pero creo que aquí tenemos pautas para pensar nuevamente, ¿no? A ver, toda queja, entonces, va a ser vista como victimista, significa que entonces debe ser resiliente. Y cómo esta psicología positiva es adoptada por ese neoliberalismo justamente para que entonces todo lo que sea un cuestionamiento, pues es asunto tuyo, ¿no? Es un asunto personal y tiene que ver con que tú no estás sabiendo resolver, no estás sabiendo adaptarte, ¿no? Entonces, no sé qué opinan ustedes, es Zenet, ¿no? Nuevamente, a ver qué opinan ustedes. A mí me gustaría regresar un poco en la discusión, porque hay algo que me parece fundamental, que es esto que decía Grecia, ¿no? De cómo, o sea, cuál es la ideología que está detrás de un poder y finalmente lo sostiene, ¿no? Permítanme caricaturizar algunos pensamientos de Foucault de la siguiente manera y explicar de manera rapidísima los cambios por los que ha atravesado, digamos, un modelo de dominación política a lo largo de la historia, ¿no? Foucault comienza con entender el poder absoluto, ¿no? El poder del monarca, el poder que decide entre la vida y la muerte de los individuos, ¿no? Ahora, hay una dimensión también filosófica y política en esa dominación, ¿no? Cuando Maquiavelo le recomienda a Lorenzo de Medici que haga que sus súbditos hagan lo que él quiere, pero pensando que lo hacen por voluntad propia. A eso le podríamos llamar intermediación política. Y para comprender los diferentes modelos de dominación política tenemos que poner atención a cuál es el truco a través del cual se logra esa intermediación, ¿no? Ahora, después Foucault comprende que, claro, en la historia se entroncan, digamos, los intereses económicos con el surgimiento del capitalismo, ¿no? Y entonces ese poder soberano tiene que evolucionar, tiene que, digamos, suavizarse y ya no decidir entre la vida y la muerte de los súbditos, sino administrar la vida de los súbditos, ¿no? De ahí surge este famoso concepto llamado biopolítica. Ahora, la historia sigue, y repito, estoy caricaturizando el proceso, la historia sigue y también hay luchas laborales desprendidas de la dinámica propiamente capitalista y hay demandas de derechos humanos. O sea, ¿cómo haces entonces coincidir esa intermediación política con estas demandas y a la vez cumplir con los requerimientos de la dinámica capitalista? Yo creo que ahí es donde surge este nuevo modelo de dominación, ¿no? Que es un modelo de dominación que, claro, sigue administrando a los individuos para sacar provecho económico de ellos, pero también tiene que ser respetuoso de los derechos humanos y respetuoso de las conquistas laborales logradas a través de la historia, ¿no? Yo creo que sí el sistema el sistema político-económico actual está logrando interiorizar en los individuos esta forma de dominación, ¿no? Pensaba yo en la crisis de los opiáceos, que todos hemos visto esas imágenes dramáticas de Filadelfia, y a ver, cuando uno ve a esas personas, pues la cosa no es tan sencilla como decir, mira, tomaron una mala decisión en la vida, probaron los opiáceos y se hicieron adictos y ahí están. No, o sea, yo creo que es una serie de acontecimientos a través de los cuales el sistema oprime a los individuos y los está orillando a vivir esas realidades. Por eso es que yo me atrevo a decir o a hablar de la falla dentro de la dominación de este sistema, ¿no? O también hay una parte de éxito.
O sea, ahí en temas de adicciones ni me echen a andar porque ya saben que tengo camino andado trabajando con diferentes grupos. Y, o sea, por ejemplo, las crisis de los opiáceos o las de fentanilo, o ahorita el cristal, ¿no? Que es de las que pega mucho. O sea, son drogas que expresamente fueron diseñadas para entrar al sistema de compensación humano mucho más rápido que otras, para ser mucho más económicas que las anteriores. O sea, para una lógica de masa y de enganche mucho más rápido que cualquiera de las otras, ¿no? O sea, el que hace cocaína, pues necesitaba toneladas de hojas de coca, y ya ves que es un arbusto ahí muy sangrón, crece a ciertas altitudes. No, esto no necesita, un cártel necesita algo del tamaño de una caja de zapatos para preparar todas las dosis y mantener andando su negocio. Entonces, hay un éxito porque entonces toda esa gente va saliendo, o sea, ya no se hace responsable nadie porque pues ya cayó en las drogas, ¿no? Ya está perdido en una adicción, ya está en un callejón. Entonces, es una manera de... No están siendo resilientes, ¿no? Ándale, o sea, no están siendo resilientes, ¿no? O sea, dónde está su resiliencia? El pobre es pobre porque quiere, o sea, todo ese rollo. ¿Por qué no están en Oceánica? Espérate, no. Entonces, ahí para mí es una consecuencia de que sí hay un éxito en esto. Hay otra parte también que podemos entender. La crisis de los opiáceos no existe en México. ¿Por qué no existe? Porque aquí no se venden esos opiáceos. Esos opiáceos son de muy fácil distribución hasta en farmacias en Estados Unidos. Sí me comentan que ya están cabildeando esas farmacéuticas para tener canales de distribución legales en México. Y bueno, que se han acercado mucho a la Cámara de Diputados y todo. Entonces, no sé si les van a hacer caso y si al rato también va a haber crisis de opiáceos en México. Entonces, no hay crisis de opiáceos, pero ni falta que hacen, ¿no? Con la que hay de fentanilo es suficiente. O sea, con las demás tenemos para tener que lidiar. Entonces, ¿qué son las personas que están viviendo esto? Ahora, la adicción trae tres caminos muy importante, perdón, los estoy llevando hacia la psicología, pero, o sea, cada quien es fuerte en lo que es. Eh, un camino muy común es el trauma. Entonces, ¿qué experiencia traumática tuvieron que vivir las personas que están en esto? Y, a ver, quiero que responda. Y segundo camino es la autogratificación. Eh, es una persona que desde niño, es un individuo que desde niño se acostumbró a que tiene que obtener placer y respuesta inmediatamente. Entonces tiene baja tolerancia a la frustración, llega un poquito más adulto y ¿qué es lo único que se la puede dar? Pues una sustancia, una droga. Y la tercera es una compensación. Funciona como automedicación. Cuando la persona tiene, por ejemplo, déficit de atención o tiene depresión o tiene... La sustancia lo hace sentir equilibrado, ¿no? O sea, al que está deprimido y consume marihuana, que es una droga depresora, no le da para abajo, lo equilibra. Al que tiene déficit de atención, consume cocaína, que es un estimulante, no lo aloca, lo centra. Entonces también funciona como automedicación. Entonces, ¿cuáles son estos tres perfiles? Sino estos éxitos del sistema que ya te pasó por encima y que te pasó por encima sin que le puedas echar la culpa. Entonces, yo por ahí sí veo muchos éxitos, la verdad. Bueno, también contenido provocativo en temas de sustancias. Es que ahora, perdón, es que, a ver, yo pienso en estas personas, ¿no? O sea, son personas, también muchos de ellos, ¿no? Que son universitarios, que tienen incluso maestrías, ¿no? O sea, ¿qué traumas, en los términos que nos comentabas, Joaquín, tienen que atravesar? O sea, a ver, seguramente no consiguieron un trabajo bien remunerado y entonces esa satisfacción que buscan en esa automedicación no está proviniendo de su trabajo. O sea, seguramente fueron echados porque no pudieron pagar la hipoteca o porque no tienen el historial crediticio o económico necesario para poder rentar una casa, que ya sabemos cuáles son las problemáticas para poder rentar una casa en Estados Unidos, ¿no? O sea, cómo el sistema está oprimiendo a los individuos y les está provocando ciertos padecimientos. Y volvemos a la pregunta inicial. ¿Es victimizarlos? ¿Son víctimas? ¿O son responsables de sus propios males? ¿No? O sea, ¿cuál es la respuesta a esto? No, y quizás no es una respuesta, ¿no? Porque son las dos cosas. O sea, siempre vas a tener una responsabilidad sobre de tus actos, pero también hay un contexto en el que te desarrollas. Entonces,
yo no dudo que hay personas que pueden salir adelante de mil y un cosas, pero ¿por qué se ve más siempre un cierto perfil? Entonces, yo siento que cualquiera de las dos posturas, la que es como 100% contextual y la que es 100% individual, cualquiera de las dos, pero estamos viendo esta interacción. O sea, a mí me interesó algo que están hablando un director de una agencia de marketing en la mañana, que decía que se ha incrementado el consumo de muchas cositas como productos de cuidado de la piel, pequeños placeres llamaba él. Decía que el incremento de los pequeños placeres tiene que ver históricamente cuando no puedes obtener los grandes placeres, porque si estás abonando, como tú dices, para una casa, no te vas a echar 1,000 pesos en una cena, ni te vas a echar 2,000 en un tratamiento facial, porque esos 3,000 te sirven como para ese gran proyecto. Pero todas estas personas que ya no le pueden apostar a un gran proyecto, curiosamente y para beneficio de consumen estos pequeños placeres que sí, ¿no? No me alcanza para esto, pero sí para unos tenis, sí me alcanza para un día de spa. Entonces, estos pequeños placeres apuntan a lo que les decía anteriormente. Son las gratificaciones inmediatas con las que vas lidiando con estas otras cositas del exterior, pero después no son suficientes. Después los que la gente está de marketing llamó pequeños placeres, pues se van volviendo cada vez menos placeres. Eso es lo que yo veo ahí como pesado, pero no Entonces, sé. para concluir, estaríamos pensando más bien en la resiliencia desde la psicología positiva, como claro, son herramientas de autoayuda en el terreno individual, está súper bien. El tema es cómo las utiliza la ideología neoliberal para justificar entonces su dominación, ¿no? Que decíamos, no es una dominación absoluta en la que es así como algo que está fuera de mí, ¿no? Sino cómo de alguna manera esa dominación funciona en mí y entonces la ideología neoliberal utiliza estas herramientas que además son muy funcionales, yo sí creo que son muy funcionales en el plano individual, pero cómo esto lo adopta el neoliberalismo y terminas al extremo, terminas desconectándote de la estructura social, la estructura misma de dominación, ¿no? Y entonces terminas diciendo, claro, si me quejo es porque no estoy desarrollando capacidades o habilidades psicológicas que me permitan ser productivo. Es decir, todo lleva a una autorresponsabilidad o una responsabilidad individual desconectada de ese sistema neoliberal y por eso funciona tan exitosamente. Y bueno, entonces aclarándolo, no es que en sí mismo, ¿no? Las técnicas de autoayuda sean nocivas, ¿no? Para nada, sino cómo operan en esta ideología, un concepto más amplio de resiliencia en términos de la dominación neoliberal. Bueno, pues un placer conversar con ustedes y bueno, pues ahí seguimos. Gracias. Chao, chao.